2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao. Hola, muy buenas tardes. Empieza a esta hora una edición especial de Hora 14. Vamos a actualizar cuál es la situación en este momento en Oriente Próximo después de la noticia que está atravesando el mapa global. Estados Unidos e Israel han comenzado a atacar a Irán a primera hora de la mañana. Esto sucede después de semanas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para darle un marco y restringir la capacidad nuclear de los iraníes que convenciese a Donald Trump, pero por lo que estamos viendo, el estadounidense ha decidido dejar las conversaciones a un lado e incendiar toda la región de Oriente Próximo porque Irán, después de ese ataque de Estados Unidos e Israel, ha respondido con misiles hacia Israel, pero también hacia bases estadounidenses en países como Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Jordania o Irak. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship. Donald Trump ha dicho esta mañana que los ataques que ha emprendido junto a Israel, junto a su socio Netanyahu, suponen un ataque masivo en marcha y se ha dirigido a Irán. Dice en Estados Unidos que los iraníes han rechazado las oportunidades de llegar a un acuerdo en las negociaciones y que van a destruir todos sus misiles. A todo esto se añaden las palabras también de Netanyahu. Dice que esta operación conjunta tiene como objetivo eliminar la amenaza existencial que supone ahora mismo Irán. Recordamos que es su gran archienemigo en la región. Irán asegura en este comunicado que hemos conocido que Estados Unidos ha quebrado los acercamientos diplomáticos de los últimos días y la Guardia Revolucionaria iraní asegura que en Ninab, una localidad iraní al sur de Irán, aseguran que a esta hora hay al menos 57 muertos por ese ataque de Estados Unidos e Israel, muertos en una escuela de niñas. En todo caso, el balance definitivo de fallecidos todavía no lo tenemos. Hora 14. Aida Bao. Así que vamos a empezar en la capital de Irán, en Teherán. Allí está el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Atención, Pablo Morán desde Teherán. Estamos teniendo muchos problemas de comunicación porque, como decimos, la situación es muy difícil allí en Irán. Parece que ahora sí tenemos a Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes. Quizás sea porque los iraníes están acostumbrados a este tipo de situaciones, pero no se percibe en las calles de Teherán ni nervios ni desesperación. Es más, a esta hora sí que se están produciendo las primeras concentraciones por parte de los simpatizantes del régimen de los ayatolás, manifestaciones de condena a los ataques de esta mañana que dejan, como estamos contando, enormes consecuencias, especialmente al sur del país, de Irán. En una de las 7 localidades atacadas esta mañana, en Ninab, donde una de las bombas, uno de los proyectiles, ha atacado a una escuela primaria y en la que han muerto al menos 51 personas, según el último balance oficial. Otras 60 han resultado heridas, según las autoridades locales. Aquí en la capital, el objetivo de los ataques han sido los complejos gubernamentales del centro de la ciudad, incluido el complejo residencial del líder supremo, Ali Khamenei, que ha sido evacuado de Teherán. Lo han trasladado a un lugar seguro. No está muy claro si aquí, dentro de Irán, o fuera en el extranjero, porque era una de las posibilidades que se estaba barajando estas últimas semanas, sacar al líder supremo Ali Khamenei de Irán, incluso llevarlo a Moscú para garantizar su seguridad. Pero tanto él como los presidentes del gobierno iraní, del Parlamento, del Poder Judicial, que eran los potenciales objetivos de estos bombardeos, han sobrevivido, lo que permite a Irán proclamar el fracaso de esta agresión conjunta de Israel y Estados Unidos al margen de la ley internacional. Pablo, el régimen de los ayatolás ha tardado poco más de una hora en responder a este ataque de Estados Unidos e Israel. Irán ha lanzado misiles hacia Israel, pero, te lo decíamos, está atacando también a esta hora a otros países de la región. Exacto, Irán lo presenta como la mayor ofensiva contra Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La primera respuesta han sido ataques contra esas bases de Estados Unidos en la región, en Irak, en Jordania, en Arabia Saudí, en Kuwait, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, pero avanzan que habrá más. Irán ha puesto en el punto de mira todos los intereses de Estados Unidos en la región. La Guardia Revolucionaria asegura que no van a parar hasta derrotar al enemigo. Mantenemos la comunicación abierta con Teherán, con la capital de Irán. Pablo Morán, gracias. Hasta ahora. Enseguida volvemos contigo, pero como decimos, este movimiento de Estados Unidos e Israel ha incendiado la situación en Oriente Próximo. Victoria García, compañera de Internacional de la SER, buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes. Una región, Vicky, que ya es de por sí inestable y que ahora está recibiendo ataques en distintos países. Qatar, por ejemplo, ya ha dicho que se reserva el derecho a responder. No solo eso, sino que ya hay muertos en Abu Dhabi. Una persona en la capital de los Emiratos Árabes
habría muerto después de que varios misiles lanzados desde Irán fueran interceptados, pero sus restos al caer habían producido esta muerte. El objetivo era la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos que alberga ese país. Este era el momento de una de esas explosiones, en la que se puede oír por los altavoces diciendo que advertencia, que es un momento de alta seguridad. El gobierno del Emirato dice que no solo está en capacidad de defender, sino también en contraatacar a Irán por esta flagrante violación de la soberanía de los Emiratos. Explosiones en Kuwait, en la sede del cuartel general del Comando Central estadounidense. Y, por cierto, allí también se encontraban militares italianos que hablan de daños importantes en el lugar. Uno de los misiles iraníes habría impactado en un destacamento que tiene la OTAN allí. En la capital kuwaití, un portavoz oficial decía: asegura haber frustrado varios ataques más contra el país, confirma que la amenaza persiste. Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos han cerrado el espacio aéreo, también el tráfico naval por el Golfo. En Bahrein han evacuado varios vecindarios aledaños a la base americana de Jufar. Hasta Arabia Saudí, en Riad, se habrían producido explosiones. Por cierto, Aida, el único país del Consejo de Cooperación del Golfo que Irán no ha atacado hasta ahora es Omán. Este es el país que ha estado mediando en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ha declarado sentirse consternado por la ofensiva norteamericana y le dice a Trump que pare porque esta no es su guerra. Pues esta es la situación, gracias Vicky, que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Próximo, que está absolutamente incendiado después de ese ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán y de la respuesta de Irán a bases estadounidenses en casi una decena de países en la región. Como decimos, esto es lo que está pasando, esta es la última hora. Vamos a ver ahora cuál es el discurso político que, en teoría, justifica estos ataques. Donald Trump esta mañana ha venido a decir que los iraníes han tenido hasta ahora oportunidades en la mesa de negociaciones nucleares, pero que las han desaprovechado y que en ningún caso van a permitir que los iraníes sigan desarrollando armas nucleares. El presidente estadounidense habla de un ataque masivo. Sara Canals, corresponsal en Washington, vamos al detalle de las palabras de Trump. Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Sí, en un vídeo de 8 minutos que ha compartido en sus redes esta madrugada, el presidente Trump ha anunciado así el comienzo de esta operación. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship. En Estados Unidos se está llevando a cabo una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestra seguridad nacional, y añadía que pretende destruir sus misiles y su programa armamentístico hasta reducirlo a escombros. Y acto seguido, Trump se ha referido al ataque del pasado mes de junio en el que Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a Tras deal. ese ataque les advertimos que nunca reactivaran su programa nuclear y hemos intentado una y otra vez llegar a un acuerdo. Asegura Trump que el régimen solo sabe practicar el mal y que Estados Unidos ya no puede tolerarlo más. Sobre la operación en concreto, el presidente ha asegurado amenazante que Irán pronto va a descubrir que nadie puede desafiar al ejército estadounidense. Ha declarado también que puede que algunos estadounidenses pierdan la vida, diciendo que de ser así son cosas que ocurren en las guerras y que es para un futuro mejor, y ha lanzado este mensaje al régimen y al ejército de Teherán. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity. Or si entregáis las armas, seréis tratados con justicia y con total inmunidad, pero de lo contrario os enfrentaréis a una muerte segura. Mientras que al pueblo iraní, Trump le ha prometido que la hora de su libertad está más cerca que nunca y que permanezcan a resguardo. Lo escuchamos. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. No salgan de sus casas, es muy peligroso porque caerán bombas por todas partes. Y culmina su mensaje, Aida, instándoles a tomar el control del gobierno cuando la operación haya terminado. Trump, por cierto, está en Florida, en su mansión de Mar-a-Lago, pasando el fin de semana. Y aunque aún no tenemos detalles, estamos muy pendientes de eso, se prevé que comparezca a lo largo del día ante los medios para dar más explicaciones. Gracias, Canals. Esto es Estados Unidos, pero el que primero salió a confirmar este ataque conjunto fue Israel, que recordamos es el gran enemigo de Irán en la región. Benjamín Netanyahu ha ido incluso más allá que Washington y habla de eliminar la amenaza existencial que supone ahora mismo el régimen iraní, Antonio Martín.
Sí, hay que recordar que en la última visita de Netanyahu a Trump en Estados Unidos, Israel propuso un nuevo ataque contra Irán y ese es el resultado. Un ataque incluso más potente que el del año pasado, como ha dicho el propio primer ministro israelí en el mensaje que ha publicado a primera hora. A pesar de que no hay pruebas de que Irán tenga capacidad nuclear y del efecto precisamente de esos ataques del año pasado, Netanyahu justifica que se está actuando contra lo que ha llamado una amenaza existencial. Israel ha movilizado a 70.000 reservistas en una ofensiva que el ejército hebreo reconoce que lleva meses preparando y que le ha permitido alcanzar centenares de objetivos en Irán, en principio militares, aunque también los ha habido civiles, como un colegio. En todo caso, el ejército ha recomendado a la población quedarse en espacios seguros y esta mañana hemos ido viendo imágenes de calles desiertas en ciudades como Jerusalén, Tel Aviv o Haifa. Y después tenemos la reacción de Irán, que de momento, más allá de la reacción, de la respuesta militar, se limita en lo diplomático a un comunicado del Ministerio de Exteriores y a mensajes desde la Guardia Revolucionaria, aunque el líder supremo Ali Jamenei todavía no ha comparecido. Irán asegura en ese comunicado que Estados Unidos ha quebrado los acercamientos diplomáticos de los últimos días. Los ayatolás, en todo caso, dicen que están más que listos para estas hostilidades. Volvemos a Teherán con Pablo Morán. Pablo, adelante. Sí, desde luego, Aida, que lo ocurrido hoy deja en vía muerta la diplomacia, esas negociaciones que estaban en marcha y que, aunque no habían logrado un acuerdo en torno a las tres grandes cuestiones que estaban sobre la mesa, el programa nuclear iraní, las sanciones contra el régimen y la capacidad del el almacenamiento, la capacidad balística de este país, no había un acuerdo, pero sí buenas sensaciones por parte de ambas partes. Es algo similar a lo que ocurrió en junio. Entonces, Trump también aparcó la vía diplomática para lanzar aquel ataque en el que el presidente de Estados Unidos aseguró que había destruido completamente el programa nuclear iraní, algo que desmentía la OIEA en un informe confidencial filtrado ayer mismo a través de la agencia Reuters, en la que aseguraba que Irán todavía conserva ese uranio enriquecido a un nivel con capacidad o con posibilidad para desarrollar el arma nuclear y que lo tenía precisamente en una de esas bases en las que Trump había dicho que habían quedado destrozadas, en la base de Isfahan, bajo tierra. Esa opción sigue abierta y, como digo, o como apuntabas, el Ministerio de Exteriores pide ahora a la comunidad internacional que condene lo que define como una agresión inaceptable y pide la reunión del Consejo de Seguridad de forma urgente. Seguimos en esta edición especial de Hora 14 para contarles todo lo que tenemos sobre la noticia que está ahora mismo recorriendo el mundo, ese ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y de la respuesta de Irán en Oriente Próximo. Irán está atacando a varios países en esa región, desatando ahora mismo un incendio en lo militar. Es importante recordar que no es la primera vez que Estados Unidos o Israel atacan a Irán. En junio del año pasado, Washington perpetró ataques a Irán, eso sí, más quirúrgicos, y pocos días después Israel e Irán intercambiaron misiles, aunque de nuevo la dimensión no tenía nada que ver con la que estamos viendo hoy. Tanto Estados Unidos e Irán quieren neutralizar, tanto Estados Unidos como Israel quieren neutralizar la capacidad nuclear de Irán, pero sobre todo Israel tiene además mucho interés en que cambie el régimen de los ayatolás. Quiere derrocarlos, porque quien los sustituiría a los ayatolás sería el hijo del último Shah de Persia, que tiene muy buena relación con los israelíes y de hecho es amigo de Netanyahu. Sohaib Nadi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trump tenía dos opciones con Irán. Manejar a la República Islámica a través de un acuerdo, por las buenas, o por la vía militar. Desde su vuelta a la Casa Blanca han sido varios los intentos de Trump de doblegar al ayatolá y que firme un acuerdo para neutralizar su capacidad nuclear. Hasta que en junio de 2025, cansado de que no cedan ante sus pretensiones, ordenó un ataque sin precedentes contra 3 instalaciones nucleares. Y lo que en un principio se declaró como una victoria, ayer se confirmó que apenas mermó las capacidades nucleares de Teherán. Fue la propia agencia nuclear de la ONU quien informó a Estados Unidos que Irán continuaba conservando uranio enriquecido a niveles bélicos. Y solo unas horas después comparecía Trump para mostrar su descontento con las negociaciones.
Y eso que en un primer momento la cumbre en Ginebra de mediación entre Estados Unidos e Irán parecía marchar bien. Entre medias en todo este asunto, a la sombra de Estados Unidos, su aliado y uno de los grandes beneficiados ha sido Israel, enemigo acérrimo de los chiitas. Israel e Irán, por razones históricas, religiosas y políticas, no esconden sus deseos de aniquilarse mutuamente. A Israel le interesa también que caiga el régimen del ayatolá para colocar precisamente a un aliado y enemigo, que es el hijo del último Shah, Reza Pahlavi. Él ha sido, de hecho, uno de los primeros en reaccionar con euforia a esos ataques de Estados Unidos contra Irán. De hecho, esos deseos de Irán y de Israel de aniquilarse mutuamente se tradujeron en una escalada de intercambio de misiles a mediados de 2025. Trump logró mediar para firmar un alto el fuego, aunque bastante frágil. Pero cualquier atisbo de paz se ha acabado por quebrar hoy, porque entre las dos opciones que manejaba Trump encima de la mesa, el mandatario de la Casa Blanca ha acabado escogiendo la vía militar. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Vamos a seguir actualizando la situación. A esta hora tenemos una novedad, concretamente en Abu Dhabi. Decíamos que después del ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán, Irán ha contestado con ataques a varios países de la región de Oriente Próximo. Uno de ellos es Abu Dhabi. Allí están 37 españoles, 37 personas, entre ellos los jugadores del Valencia Basket, y sabemos que están ahora mismo encerrados en el hotel, que se encuentran bien. ¿Qué más detalles tenemos? Radio Valencia, Adrián Sánchez. Sí, esos bombardeos han afectado en concreto a una expedición del equipo junior del Valencia Basket que debía disputar en los próximos días un torneo junior de Euroliga. Un total de 37 personas, como decías, procedentes de Valencia, entre jugadores, personal técnico, familiares y trabajadores del club, se encuentran encerrados ahora mismo en su hotel a la espera de noticias. Los bombardeos explican que se han producido en una zona alejada del punto en el que se encuentran el equipo del Valencia Basket, aunque según nos explican hay mucha inquietud. En todo caso, el equipo, las 37 personas, tiene previsto regresar mañana a casa si se produce la reapertura del espacio aéreo, que ahora mismo continúa cerrado. Gracias, Adrián. Esa es la última hora. En Abu Dhabi, en la capital de Emiratos Árabes Unidos, 37 personas, 37 españoles que se encuentran bien. Recordamos que Emiratos Árabes es uno de los países de Oriente Próximo que está ahora mismo recibiendo los ataques de Irán en respuesta por ese ataque a primera hora de la mañana de Estados Unidos e Israel contra los ayatolás. Saludamos en este punto a Luz Gómez, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué Estados Unidos ha decidido tomar esta decisión ahora? ¿A qué lo atribuís? Bueno, lo venía más o menos anunciando desde hace tiempo con el envío de barcos, aviones, no solo a la zona del Golfo Pérsico, sino al mismo Israel. Y también por parte de Israel venía preparándose el terreno. No es nada sorprendente y en el juego de engaños y de contradicciones que Donald Trump nos tiene acostumbrados, era previsible que a pesar de las negociaciones en curso, aparentemente, la decisión fuera de carácter militar. Porque el objetivo, como él bien ha dicho, es derrocar al régimen actual de la República Islámica de Irán, y pretendidamente esto por la vía militar parece que lo va a conseguir. No parece que sea así de fácil, pero esa es su lógica. Dice Estados Unidos que quiere derrocar al régimen de los ayatolás. Yo le quería preguntar por la potencia nuclear, por impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear. ¿Esto es todo lo que desean Israel y Estados Unidos o hay más? ¿Es también un tema político de que quieren un cambio en el país? Lo dicen claramente, el objetivo es un cambio en el régimen actual de la República Islámica de Irán. El asunto de los fondos nucleares que sigan quedando, que curiosamente, como se ha explicado en las noticias anteriores, ha salido a la luz justo unas horas antes de que luego se haya llevado a cabo el ataque, pueden existir, pero en cualquier caso es una cortina de humo, como ya lo vimos. Es algo que en 2003 sucedió en Irak con las armas de destrucción masiva. El objetivo es cambiar el régimen.
pero cambiar un régimen a base de ataques aéreos con un país como Irán, un país complejo, grande geográficamente, muy diverso, resulta cuanto menos, diríamos, prácticamente imposible sin una intervención terrestre. Y esa es la cuestión. O con una sublevación interna por parte de la población iraní, que es también lo que a través de los discursos que se están creando se pretende que suceda. ¿En qué beneficiaría, en caso de conseguirse, que ya está usted diciendo que es muy complicado que cambie el régimen simplemente con estos ataques que estamos viendo ahora, pero en caso de que Estados Unidos e Israel consiguiesen un cambio de régimen, ¿en qué les beneficiaría que cambiara de esa forma la situación en Irán? Hasta ahora mismo Irán ha sido el gran contrapeso a la hegemonía que Israel quiere imponer en la región. La hegemonía de Israel consiste en una transformación no solo de las fronteras, de sus propias fronteras, donde desaparecería la posibilidad de un Estado palestino, sino también en el control de la política internacional de todos los estados de la región, en el que él sería un país más y no como hasta ahora ha sido mayoritariamente un país sin relaciones bilaterales ni reconocido por las grandes potencias de la zona, sobre todo por Arabia Saudí. En el momento en el que cambiara el régimen en Irán, el equilibrio de fuerzas sería ya determinante en manos de Israel para ser la hegemonía regional, y posiblemente toda la historia del último siglo, en la que los países árabes han hecho un frente común contra Israel, se recompondría. ¿Qué consecuencias puede tener lo que estamos viendo hoy para la región, para Oriente Próximo y también para la geopolítica mundial? Bueno, el propio discurso de los responsables iraníes lo han dicho. Esto ya no es una operación como en otras ocasiones han hablado que emprendían como represalia a los ataques sobre su territorio, sino que se trata de una guerra abierta. Así lo han dicho. Una guerra abierta supone también la toma de posiciones por todos los actores regionales, y en este escenario los ataques que están realizando contra las bases militares de Estados Unidos en países árabes son un elemento de peligro que hasta ahora no se había producido, y no sabemos cómo van a reaccionar, porque son ataques sobre territorio, sobre suelo de Estados árabes, pero al mismo tiempo son sobre las bases americanas. Y una cosa es los regímenes árabes y sus relaciones con los Estados Unidos, lo cual es evidente que supone un apoyo a la política estadounidense, y otra es hacer extensivo la lógica de que el ataque es contra el pueblo de, pongamos, Qatar, Emiratos o Arabia Saudí. Y esto ya es diferente. Habrá que ver hasta qué punto esos ataques salen de las bases y se transforman en unos ataques ya sobre suelo directamente de la soberanía de estos estados. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas horas, cuáles las decisiones que se toman desde Teherán y el alcance que pueda tener. Luz Gómez, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, y estaremos atentos al análisis que podamos ir obteniendo también de usted en las próximas horas. Muchas gracias. Enseguida vamos a ir con las reacciones internacionales. El mundo entero está pendiente de ese ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a primera hora de esta mañana, y de la reacción de Irán, que ha sido responder con ataques a las bases estadounidenses en Oriente Próximo. El mundo entero mira atento. Las cancillerías europeas están reuniéndose de urgencia a esta hora, y también la ONU y la Unión Europea han reaccionado. Enseguida lo contamos. Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es, para que una infancia segura sea lo normal. Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas LOR que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos, entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo.
Cadena Ser presenta el bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura. Seguimos en esta edición especial de Hora 14 contándoles cuáles son la última hora, cuáles son las novedades ahora mismo en Oriente Próximo, una región que está ahora mismo pasando unos momentos muy difíciles. Estados Unidos e Israel han atacado esta mañana a Irán y en respuesta Irán ha atacado a varias bases estadounidenses en Oriente Próximo. Vamos ahora con las reacciones internacionales. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Y empezamos por la Unión Europea. Desde Bruselas llaman a la desescalada. Vamos allí a Bruselas, corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozo. Buenas tardes. Buenas tardes. Volver a la vía diplomática, respeto al derecho internacional. Bruselas pide a las partes máxima moderación, que garantice la seguridad de los civiles. Hacen especial énfasis en preservar la seguridad nuclear tras una escalada que la alta representante considera muy peligrosa, aunque los mensajes tanto de Kallas como de von der Leyen, también de Antonio Costa, estos últimos en un comunicado conjunto, no hacen una referencia concreta o expresa a los ataques de Estados Unidos e Israel. No hay una mención directa a los ataques de dos socios de la Unión Europea. Los mensajes se dirigen de forma genérica a las partes implicadas, a Washington, a Tel Aviv y a Teherán. Bruselas insta de esta forma a todos los actores a volver a la moderación, a recuperar la vía diplomática. En cualquier caso, los mensajes de las autoridades comunitarias sí subrayan que el régimen iraní, al que en Bruselas se refieren como un régimen asesino, pone en peligro a todo el mundo con su programa nuclear. Son una grave amenaza para la seguridad mundial, pero defienden la vía de las sanciones. Es la vía en la que sigue la Unión Europea para alcanzar una solución negociada. Bruselas AIDA está en contacto estrecho con todas las capitales desde primera hora de la mañana. Han confirmado que el personal esencial de la Unión ya se está retirando de la zona y que la red consular comunitaria está facilitando las salidas de los ciudadanos europeos. Gran parte de las cancillerías europeas están manteniendo también a esta hora, o han mantenido a lo largo de la mañana, reuniones de urgencia para analizar la situación y las posibles consecuencias. Empezamos por nuestro país. El Ministerio de Exteriores español está a esta hora haciendo un llamamiento a los españoles que estén en Irán para que abandonen el país. Y Pedro Sánchez ha llamado a la calma. Guillermo Lerma es el jefe de política de la SER. Guille, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. España exige una desescalada inmediata y respeto al derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región. Es lo que ha escrito Pedro Sánchez en redes sociales, donde ha mostrado su rechazo a lo que considera una acción unilateral de Estados Unidos e Israel que contribuye, dice, a un orden internacional más incierto y hostil. El presidente del gobierno, que asegura que nuestro país rechaza igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Un paso más allá ha ido la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que también en redes sociales ha acusado a Trump y a Netanyahu de ser una amenaza para la seguridad de todo el planeta y de llevar al mundo a unas agresiones continuas con la impunidad como única norma. Así que en general hay preocupación en el Ejecutivo, una preocupación a la que ponía voz esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero en declaraciones a Televisión Española. Estamos ante una situación gravísima en el orden internacional, que yo diría que además no es una situación aislada. Es que ya venimos haciendo y presenciando una escalada de ruptura del orden con el que nos hemos dotado después de la Segunda Guerra Mundial, con no respeto a la integridad de los países, y por tanto creo que todos tenemos que estar muy atentos y muy preocupados ante los acontecimientos que estamos presenciando en directo. A nivel diplomático, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado durante la mañana con varios de sus homólogos en la región, con Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania o Egipto, para seguir de cerca la situación. El gobierno pide a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles, y recuerda que las embajadas en la región están plenamente operativas y a disposición de los ciudadanos que las necesiten. El resto de partidos, Aida, también han ido reaccionando poco a poco durante la mañana. La izquierda en general critica
identifica con la operación desarrollada por Estados Unidos e Israel. Califican directamente de ataque ilegal lo sucedido. No hay un pronunciamiento oficial a esta hora por parte del Partido Popular, más allá de un mensaje en redes sociales de la portavoz adjunta en el Congreso, de Cayetana Álvarez de Toledo, que como el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, aplaude el paso de Trump y de Netanyahu. Álvarez de Toledo habla de admiración hacia esos dos gobiernos. Gracias, Lerma. Eso en España. El presidente francés Emmanuel Macron pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. París, Lucía Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el presidente francés ha mantenido intercambios esta mañana con los dirigentes de Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Jordania y la región autónoma del Kurdistán. Macron ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que la escalada actual es peligrosa para todos y debe detenerse. Denunciando las masacres del régimen islámico, ha advertido de que ahora no tiene otra opción que negociar de buena fe para poner fin a sus programas nuclear y balístico y a sus acciones para desestabilizar la región, y que debe permitir a su pueblo construir su futuro libremente. Francia llama, como decía, a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sus embajadas en Oriente Medio piden a los ciudadanos franceses que actúen con la máxima prudencia. La Embajada de Francia en Israel recomienda permanecer cerca de un refugio. Air France ha cancelado sus vuelos este fin de semana, tanto a Tel Aviv como a Beirut, Dubái y Riad. Y aquí, a partir de las 3 de la tarde, algunas organizaciones han convocado concentraciones contra la guerra en las plazas de la República de todas las ciudades francesas. ¿Cuál es la reacción desde Alemania? Seguimos recorriendo Europa. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, adelante. Buenas tardes, Aida. El comité de crisis del gobierno alemán, en el que se encuentran los ministros de Defensa, Exteriores e Interior, lleva reunido desde mediodía. Mantienen estrecho contacto con sus embajadas de Irán e Israel, así como con otras misiones diplomáticas en la región, para seguir al minuto el desarrollo de los ataques. Según ha informado el portavoz del gobierno, Stefan Cornelius, también están en conversaciones con sus socios europeos, como el presidente francés o el primer ministro de Reino Unido. El canciller Merz está informado en todo momento y mantendrá consultas con su gabinete a lo largo del día. A diferencia de otros líderes europeos, aún no se ha pronunciado públicamente. Berlín fue informado con antelación sobre los ataques por el gobierno israelí. Desde el Ejecutivo alemán mantienen las exigencias de que Irán renuncie a su peligroso proyecto de adquirir armas nucleares y que respete los derechos humanos de su propia población civil. La embajada alemana en Tel Aviv ha pedido a los alemanes que se encuentran en Israel que sigan estrictamente las instrucciones de las autoridades de seguridad y, sobre todo, permanezcan cerca de refugios adecuados. Desde hace una semana lleva pidiendo a los alemanes en Irán que abandonen urgentemente el país. Siguiente parada en Italia. Allí la primera ministra Giorgia Meloni ha convocado esta mañana una reunión de urgencia. Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más conocerse los ataques, la primera ministra Meloni ha convocado una reunión con sus vicepresidentes y el ministro de Defensa. Han decidido activar un plan de evacuación de los 500 italianos que se hallan en Irán. Posteriormente, la primera ministra ha expresado solidaridad al pueblo iraní que reclama sus derechos civiles y políticos. Ha anunciado que seguirá en contacto con sus aliados en referencia al americano Trump y al israelí Netanyahu, y que apoyará una rebaja de las tensiones. Ha concluido en su habitual ambigüedad. En las próximas horas, con toda probabilidad, se pronunciará también el Papa León XIV en el Vaticano. Recordemos, hace un mes el pontífice ya pidió al régimen iraní que no abandonara las conversaciones de paz. Y después está Reino Unido, recordemos, aliado muy importante de Estados Unidos en Europa. Reino Unido deja claro que ellos no han participado en este ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán, pero que defenderán, dicen, sus intereses geopolíticos. Londres, Lucas Font, adelante. Buenas tardes. El Reino Unido no ha participado directamente en la operación militar de esta mañana, pero sí está siguiendo muy de cerca la situación. El primer ministro Keir Starmer ha presidido una reunión del Comité de Emergencias Cobra y ha mantenido conversaciones telefónicas con varios líderes, entre ellos el presidente francés y el canciller alemán, para tratar de evitar una escalada del conflicto. El gobierno británico ha evitado respaldar directamente los ataques de Israel y de Estados Unidos, pero sí ha insistido en que Irán no debe desarrollar armas nucleares bajo ningún concepto y ha asegurado que el Reino Unido está preparado para proteger sus intereses, incluidas sus capacidades defensivas desplegadas en bases militares en Oriente Medio, las cuales han sido reforzadas recientemente. Y después es muy importante lo que tengan que decir Rusia y China, que son ambos potencias muy poderosas en el mapa global, aliados de Irán. Rusia ha pedido hace solo unas horas soluciones pacíficas y diplomáticas. En Moscú está Javier González Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Rusia ve impotente cómo Estados Unidos ataca a otro aliado.
El Ministerio de Exteriores ruso ha exigido a la Casa Blanca que pare los ataques de inmediato y ha calificado la ofensiva como otra aventura más de Washington. Moscú ha lamentado que las negociaciones previas han sido un pretexto para preparar el bombardeo. Según la diplomacia rusa, los preparativos políticos y militares no dejan duda de que la agresión norteamericana ya estaba decidida hace tiempo. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, también ha reflejado el creciente enfado de Moscú con Washington por sus acciones contra Irán, Venezuela y Cuba en los últimos tiempos. Medvedev ha ironizado con que Estados Unidos se proclama la pacificadora mundial, pero ha mostrado su cara una vez más. De hecho, el expresidente ruso ha criticado sin tapujos que Trump ha encubierto los preparativos del ataque con sus negociaciones con Teherán. Esta es una indirecta de Rusia hacia otras conversaciones de paz, las de Ucrania, que siguen encalladas y que Moscú sopesa abandonar, según publica hoy la agencia Bloomberg. Cabe recordar que Rusia e Irán sellaron un tratado de cooperación estratégica hace algo más de un año, pero Moscú no muestra ninguna intención de salir en defensa de su aliado, igual que pasó con los bombardeos de Irán del año pasado o con la captura de Maduro hace 2 meses. La incertidumbre es absoluta y la embajada rusa en Irán ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país inmediatamente. Además, también les ha recomendado no grabar nada para evitar problemas con las autoridades y con la población de un país que es amigo, al menos hasta ahora. Esa es la situación ahora mismo en Rusia y vamos ahora a China, otro de los aliados de Irán. Adrián Foncillas, desde Pekín, adelante. Buenas tardes, Aida. La embajada china en Irán ha recomendado hoy a sus nacionales que extremen las medidas de seguridad y desaconsejado viajar al país. No hay más reacciones desde Pekín y aquí es noche de sábado, así que tampoco se esperan en las próximas horas. En el pasado reciente, China ha pedido respeto para la soberanía nacional de Irán y Wang Yi, el jefe de la diplomacia china, habló de la ley de la selva cuando Estados Unidos amenazaba con atacar. Es Irán uno de los más fieles aliados de China en la zona, le compra ingentes cantidades de petróleo y es clave en la nueva ruta de la seda, el megaproyecto comercial con el sello presidencial de Xi, de la misma forma que también lo es China en el giro a Oriente que acentuó Teherán por la hostilidad de Washington. Su apoyo, como es habitual en China, no ha ido más allá del comercio y la diplomacia. Esta semana, sin embargo, la agencia Reuters, citando fuentes iraníes, informaba de una inminente venta de misiles hipersónicos con teórica capacidad para hundir destructores e incluso portaaviones, pero no desvelaban esas fuentes cuándo iban a ser entregados y juzgan muchos expertos que esa presunta operación no era más que el intento iraní de asustar a Estados Unidos en la previa del ataque. Seguimos en esta edición especial de Hora 14 después de ese ataque de esta primera hora de la mañana de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la respuesta de Irán a prácticamente 10 países de Oriente Próximo, a bases estadounidenses situadas en esos países. Vamos a recapitular para situar a quien se haya conectado con nosotros a partir de las 2:30. Almudena Lopesino, buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Buenas tardes, Aida. Pues Israel confirmaba a primera hora de la mañana que había lanzado un ataque sobre Irán, que se apresuraba a decir que el líder supremo, Ali Khamenei, había conseguido salir de Teherán. La capital ha sido precisamente la primera en ser bombardeada. Y después otras ciudades de norte a sur del país. Un bombardeo inédito en Oriente Próximo, 8 meses después de que Estados Unidos atacara a Irán. En ese caso fue un ataque breve y localizado. Y este es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha publicado un vídeo en su red social Truth, 8 minutos en los que ha dicho que es un ataque masivo para evitar que los iraníes tengan armas nucleares. Ha dicho Trump que Teherán ha rechazado todas las oportunidades para alcanzar un acuerdo. Y este es el archienemigo de los iraníes. Netanyahu, el primer ministro de Israel, quiere un cambio de régimen y ha advertido de que vienen días difíciles. La respuesta de los iraníes no se ha hecho esperar. Estas son las sirenas antiaéreas sonando en Jerusalén. Y esta es una explosión en Bahrein, en la base militar que Estados Unidos tiene allí. Bombardeos del régimen que se han producido en otros países de la zona, como decía Saida, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Son países donde Estados Unidos tiene bases militares o estratégicas. Recordamos además que los ataques de Estados Unidos en Irán, los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán dejan 53 estudiantes muertas en el sur, según la agencia oficial de noticias iraní. Hora 14. Aida Bao. Esa es la recopilación que tenemos hasta ahora. Vamos a volver en este punto a las calles de Teherán, de la capital de Irán, porque allí sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, nos comentabas a las 2 que la situación era de cierta normalidad, teniendo en cuenta la alarma mundial. No sé si sigues detectando lo mismo.
Bueno, a esta hora, Aida, en el centro de Teherán, los simpatizantes al régimen de los ayatolás se están concentrando para rechazar este ataque, el ataque de esta mañana conjunto de Estados Unidos e Israel. Y hay al menos dos puntos de atención a esta hora aquí en Teherán. Se anuncia un mensaje pronto de Ali Khamenei, del líder supremo iraní. En teoría debería ser la prueba de vida del líder supremo iraní, pero puede ser perfectamente un mensaje grabado previamente, porque Irán ha aclarado que tenían este ataque preparado, también la respuesta, con lo cual no está muy claro si este mensaje fue grabado previamente o justo después de los ataques. Tampoco está claro el paradero de Ali Khamenei, como comentaba Almudena, lo han evacuado de Teherán y está en un lugar indeterminado. Dicen que a salvo, pero tampoco está muy claro si eso es así. Y el tercer punto de atención es la respuesta de Irán, efectivamente, que el régimen de los ayatolás ya ha dicho y ha advertido que no se va a limitar solo a esas bases militares de Estados Unidos en la región de Israel, sino que han puesto en el punto de mira cualquier cualquier punto de interés de Estados Unidos en esta región de Oriente Próximo. Dejamos abierta esa comunicación con Teherán, con la capital de Irán. Vamos a seguir con el análisis. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes. Donald Trump se presentó como el pacificador del mundo, hasta el punto de reclamar hasta el ridículo el Premio Nobel de la Paz. Pero en apenas 13 meses desde su regreso a la Casa Blanca ha atacado 2 veces Irán, una vez Venezuela y ha sacado a Nicolás Maduro de allí, aparte de otras intervenciones menores en países como Siria. Sí, desde luego Donald Trump no es precisamente el adalid de la coherencia política, ¿verdad? Son incontables los ejemplos en los que ha dicho una cosa y ha acabado haciendo justo la contraria. De hecho, Trump llegó por primera vez a la presidencia en 2016 cargando precisamente contra el intervencionismo militar de Estados Unidos. Our current strategy of nation building and regime change is a proven absolute failure. Decía que la estrategia de construir naciones y cambiar regímenes se había demostrado que era un absoluto fracaso. En sus mítines eran habituales mensajes como este. We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes that we know nothing about. Vamos a dejar de correr para derrocar regímenes extranjeros de los que no sabemos nada y con los que no deberíamos de tener nada que ver. Ya como presidente en 2017, en una conferencia en un escenario no menor en este caso, en Arabia Saudí, sostenía que la seguridad llegaría de la mano de la estabilidad, no por alteraciones radicales. Our partnerships will advance security through stability, not through radical disruption. And wherever possible, we will seek gradual reforms, not sudden intervention. Y añadía que donde fuera posible buscaría reformas graduales y no intervenciones rápidas. De hecho, entre sus bases en el movimiento MAGA, uno de los aspectos de los que más se presumía era de que con Trump no había guerras. Y como decías, en apenas 13 meses desde su vuelta a la Casa Blanca, ha cambiado el nombre histórico del Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra y ha atacado 2 veces Irán y una Venezuela, llevándose al dictador Nicolás Maduro. Pero es que en el caso concreto de Irán, Trump decía hace meses que no buscaba un cambio de régimen porque eso traería el caos, literal. Le hicieron la pregunta concreta a bordo del Air Force One. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos. Que no le gustaría ver demasiado caos. Así que una vez más, Aida, Trump se ha hecho una enmienda a la totalidad a sí mismo. Miguel Ángel, Trump, hoy hemos visto cómo junto a Netanyahu ha atacado a Irán en Oriente Próximo, pero es que Trump se está encontrando con un rechazo político y social a esta intervención dentro de su propio país también. Sí, se está encontrando con el mismo escenario que hace mes y medio cuando atacó Venezuela, con las críticas al hecho de que esta operación no cuenta con el respaldo del Congreso de los Estados Unidos. De hecho, hay una iniciativa legislativa impulsada por un congresista republicano que buscaba impedir que Trump hiciera precisamente lo que ha hecho en Irán sin el respaldo de las cámaras. Esta iniciativa está previsto que se vote, paradojas del destino, la semana que viene. Evidentemente, va a llegar tarde. De hecho, el impulsor de esta iniciativa es el congresista republicano Thomas Massie, que nada más conocer el ataque ha escrito en X estas palabras: actos de guerra que no han sido autorizados por el Congreso. Hay otros ejemplos en otras bancadas políticas. El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, ha escrito que se puede apoyar la democracia y al pueblo iraní sin mandar a nuestras tropas a morir allí. Y ha recordado que perdió amigos en Irak en una guerra que ha calificado de ilegal. Pero Trump, Aida, no solo tiene un problema político, también tiene un problema de respaldo social a esta operación. Según el sondeo de The Economist y YouGov, que se realizó entre el 20 y el 23 de febrero, el 49% de los ciudadanos se opone al uso de la fuerza contra Irán. Solo el 27% respalda el ataque y un 24% todavía
no tiene una opinión formada al respecto. Una encuesta previa de la Universidad de Maryland, realizada entre el 5 y el 9 de febrero, arrojaba cifras aún más conservadoras. Solo el 21% a favor de iniciar un ataque a Irán bajo las circunstancias actuales. Miguel Ángel Muñoz Encinas, gracias. A vosotros. Hablábamos del rechazo que Trump se está encontrando a nivel político y social allí dentro de Estados Unidos, y acabamos de saber que Reino Unido, Francia y Alemania acaban de emitir un comunicado pidiendo, por favor, que se calmen las aguas. Vamos a conectar con nuestra compañera de Internacional, Victoria García. Volvemos contigo. Buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes. Pues Francia, Alemania y el Reino Unido han hecho un comunicado en el que instan al régimen iraní a poner fin al programa nuclear, frenar su programa de misiles y abstenerse de su actividad desestabilizadora en la región. Dicen que no participan en estos ataques, pero que están en contacto con Estados Unidos e Israel y los socios de la región, y añaden que condenamos los ataques iraníes a países de la región en términos más enérgicos. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Pedimos la reanudación de las negociaciones e instamos al liderazgo iraní a buscar una solución negociada. En última instancia, el pueblo iraní debe poder determinar su futuro. Entonces, Aida, esto viene a posicionarse al lado de Estados Unidos y en contra de Irán. Estos tres países, Francia, Alemania y el Reino Unido. Esa es la reacción de esos tres países europeos, y después estábamos analizando la situación interna en Estados Unidos. Vamos ahora con la situación interna en Israel, porque allí Netanyahu se está frotando las manos. Recordamos que Irán es su gran enemigo, ha conseguido que su aliado Estados Unidos ataque a Irán en un ataque masivo, y además esto desvía la atención allí en Israel sobre la Franja de Gaza, sobre Cisjordania y sobre los problemas internos que tiene Netanyahu en su gobierno y sus problemas de popularidad. Antonio Martín, volvemos contigo. Sí, Israel está en año electoral y una operación de este tipo puede ayudar a Netanyahu a que se cierre filas en torno a su gobierno en la idea de mantener la unidad nacional frente a una amenaza externa. Es un movimiento que le asegura seguir contando con el respaldo de los partidos y los sectores más ultranacionalistas de la sociedad israelí, y en esto la oposición tampoco va contra él. De hecho, Yair Lapid, el líder de los opositores, ha evitado citar hoy a Netanyahu en su reacción en redes, pero ha agradecido a Trump que, es literal, haga el mundo más seguro. En paralelo, Netanyahu, recordemos, está en medio de un proceso judicial por corrupción. Ya ha sido retrasado varias veces por la operación en Gaza. Ahora va a volver a quedar en un segundo plano y probablemente el calendario sometido también a las necesidades de un escenario de guerra. Por lo tanto, oxígeno para la supervivencia política de Netanyahu, aunque eso sí, dependerá también del daño que sufre Israel en la respuesta de Irán. Y después está sobre todo cómo puede afectar esto a la situación interna en Irán, un país que, recordamos, lleva 4 años encadenando crisis internas entre el cuestionamiento de la población al régimen de los ayatolás, que ha reprimido sin límites las libertades de las mujeres y que han visto cómo en los últimos meses las calles se llenaban con miles de personas pidiendo el fin del régimen y con una represión a esas protestas que ha terminado con miles de muertos. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace 4 años, en 2022, el asesinato de Mahsa Amini, una joven que fue detenida y torturada por la policía religiosa por no llevar correctamente el hijab, desató una oleada de protestas en las calles de todo el país y también fuera contra la opresión ejercida por el régimen contra las mujeres. La brutal represión puso fin a aquellas primeras protestas, dejando cientos de muertos, entre ellos muchos niños. En verano de 2024 fue asesinado en Teherán el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un bombardeo que Irán atribuyó a los servicios secretos de Israel. A partir de aquí, el régimen de los ayatolás comenzó a encerrarse todavía más y el año terminó con casi 1 millar de ejecuciones, la cifra más alta registrada en 2 décadas, según las ONG. Y a finales del año pasado, Teherán tuvo que hacer frente a una nueva campaña de protestas sociales, en este caso contra las políticas económicas del gobierno que dispararon la inflación y desplomaron la moneda nacional. Las manifestaciones comenzaron en la capital y se extendieron a una veintena de ciudades del país, y la represión del régimen dejó 3.000 muertos, según el gobierno iraní, y entre 20.000 y 30.000 muertos, según varias organizaciones humanitarias. En este escenario entró Donald Trump, que ofreció su ayuda a los manifestantes para, según él, liberar a Irán, y comenzó a plantear un ataque militar contra el país. Un ataque, Aida, que ha terminado lanzando esta mañana. Hora 14. Aida Bao. Pues sobre cómo este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán esta mañana puede afectar al futuro de Irán concretamente, vamos a hablar con Daniel Bachandé, analista experto en Oriente Medio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Daniel, si cayera el régimen, ya hemos escuchado a lo largo de este programa especial que no es fácil que eso suceda, pero si cayera el régimen, si el líder supremo Jamenei fuera capturado o asesinado, ¿qué escenarios se abrirían en Irán? Bueno, el escenario es muy incierto, sobre todo pues qué es lo que quiere conseguir Donald Trump, porque es evidente que las negociaciones no han llevado a ningún tipo de acuerdo, las condiciones de Trump no estaban, Irán no estaba por la labor de aceptar ninguna de esas condiciones y claro, está por ver si ahora mismo con este ataque, con este desbloqueo, Trump puede provocar que Irán finalmente firme un acuerdo bajo sus términos o bien, dependiendo también de cómo se lleva a cabo la operación y si Estados Unidos va logrando objetivos militares y sobre todo acabar con autoridades, si realmente se va a dar ese cambio de régimen. Pero realmente la situación en Irán es muy compleja y es que los guardias de la revolución, los Pasdarán, son los que tienen la llave, ¿no?, de Irán ahora mismo. Y todo dependerá también de qué es lo que ocurra con Ali Jamenei, porque es evidente que existe el riesgo de que se dé un golpe de Estado para cerrar filas. Pero ahora mismo el régimen iraní ha cerrado filas y la cohesión se mantiene y veremos hasta qué punto este ataque provoca una desestabilización y realmente abrir fisuras dentro del régimen. ¿Qué papel juega el heredero, el hijo exiliado del Shah? ¿Puede ser una alternativa al régimen actual o su figura no despierta suficiente confianza? El principal problema que tiene el liderazgo de Reza Pahlavi es que no tiene una oposición organizada dentro de Irán y tampoco tiene el control de las Fuerzas Armadas. Y es muy difícil que en Irán haya una alternativa si no tienen esos condicionantes. Pero lo que hay ahora mismo es un problema de liderazgos. No hay una alternativa más allá a la República Islámica y el régimen juega con ello. Con lo cual está por ver qué es lo que va a lograr Donald Trump. Porque lo que ocurrió en el pasado, mes de junio, con los ataques, es que no provocó ningún cambio de comportamiento en el régimen iraní. Por eso ahora mismo está previsto que sea una escalada mucho más alta para intentar forzar a Irán a sentarse o bien en la mesa de negociación o ya simplemente viendo cómo se dé la dinámica, ver un cambio de régimen. Pero yo creo que el primer escenario es lo que baraja Donald Trump y veremos hasta qué punto este órdago va a tener resultado. Daniel, hablabas de que Trump está de alguna forma forzando a Irán, ¿no?, para que se siente a la mesa de negociaciones y acepte sus condiciones. Claro. ¿Hasta qué punto los iraníes están dispuestos a renunciar al desarrollo nuclear en su país? Porque este es un tema capital para los ayatolás. Claro, la política nuclear para el régimen iraní, más allá de una cuestión de seguridad, es una cuestión que cierra filas y une al régimen, mantiene la cohesión del régimen. Irán no va a ceder el enriquecimiento de uranio y tampoco va a ceder otra cuestión fundamental, que es el tema balístico. Estados Unidos e Israel no tienen en consideración los intereses de seguridad de la República Islámica. Incluso si se llegase a un acuerdo ahora mismo con la alta militarización, es muy probable que el contexto actual siga siendo adverso para Irán. Con lo cual hemos llegado a un punto en el que solo tenemos que estar pendientes si realmente servirá este ataque para crear o abrir alguna fisura dentro del régimen que dé lugar a algún tipo de nuevo liderazgo para ver si se encaran de nuevo las negociaciones, porque Irán no va a ceder el tema nuclear ni el tema del enriquecimiento de uranio. Y aquí tampoco Israel quiere que Irán sea una potencia nuclear y tampoco que Irán tenga capacidad nuclear, porque Irán a lo mejor puede firmar que no quiere una bomba nuclear, pero sí que va a tener siempre capacidad de enriquecimiento de uranio. Y lo que hemos visto durante los últimos acontecimientos del 7 de octubre es que Israel busca la hegemonía regional e Irán es su principal rival en la región. Así que esa es una de las claves que yo destacaría. Daniel Bachande, analista experto en Oriente Medio, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Hora 14. Buenas tardes. Un placer, hasta luego. Seguimos con esta programación especial, con este programa especial por ese ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán a primera hora y de la respuesta de Irán en apenas un minuto. Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es, para que una infancia segura sea lo normal. Seguimos en Hora 14 actualizando la situación después de ese ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán y de la respuesta de Irán a Oriente Próximo, varios países. Almudena Lopesino, ¿qué balance de víctimas tenemos hasta ahora? Pues mira, los ataques de Estados Unidos y de Israel en Irán dejan 53 estudiantes muertas en un colegio del sur de Irán, 2 personas en Teherán. Esto lo dice la agencia de noticias iraní. Los bombardeos de Irán en otros países de la zona dejan 4 muertos en Siria, según el gobierno de este país, y 2 militares iraquíes en Bagdad. Eso han asegurado las autoridades de Irak. Aida. Y vamos ahora a escuchar a iraníes en España. Hemos estado por la mañana localizándolos con la ayuda de la red de emisoras de la SER. En Euskadi está Aitor Plaza, que ha hablado con algunos de ellos desde Irún. Adelante. Más de una década lleva Sima Pursadegui en Euskadi, desde donde han podido contactar esta mañana con amistades y familiares en Irán. Lo ha hecho a través de WhatsApp y por una llamada telefónica a primera hora, pero poco después las comunicaciones se han cortado. En declaraciones a Cadena SER Euskadi reconoce que es un ataque que eran conscientes de que iba a llegar. Lo que no esperaban es que fuera hoy mismo. Sima vive el conflicto desde la distancia con preocupación y el deseo de volver un día a su tierra natal. Muchos amigos que estamos fuera del país porque somos mucho en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y todos estamos esperando para un día que podemos volver a Irán y ver Irán con libertad. Para mí, y yo creo que para mi familia, para todos los amigos que tengo fuera de Irán, esperamos que este día llegue. La comunidad iraní en Euskadi vive con incertidumbre si este ataque supondrá un cambio de régimen o si por el contrario sumirá a Irán en una crisis humanitaria y caos prolongado. Gracias, Aitor. Y después hay otra derivada importante, además de escuchar a los iraníes que están aquí en España, que es la derivada económica de todo esto. ¿Qué impacto puede tener para el precio del petróleo, teniendo en cuenta que en la región, en Oriente Próximo, hay varios productores de este producto? Jefe de Economía de la SER, Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Sí, el impacto sobre el precio del petróleo dependerá básicamente de 2 factores. Uno es la duración de estos ataques, de este conflicto, y la otra, sobre todo, la respuesta que adopte Irán. Porque hay que recordar que estamos ante uno de los mayores productores de petróleo, es el 4º productor dentro de la OPEP, por detrás de Arabia Saudí, de Irak y de Emiratos Árabes. Produce unos 3,3 millones de barriles diarios y eso es alrededor del 3% de la producción mundial. Es un petróleo, además, que, como nos decía hace un rato Adrián, se vende casi íntegramente a China. El problema no es tanto esta producción. El problema es que Irán tiene capacidad para bloquear el paso de buques por el estrecho de Hormuz. Y eso ya es otra cosa, porque por aquí pasa alrededor del 20-25% del petróleo mundial. Eso es lo que sí puede desestabilizar el mercado. Si el estrecho se cierra, el precio subirá mucho más, por encima probablemente de los $100, nos dicen los analistas. Si no, probablemente veamos incrementos, pero teniendo en cuenta que ahora hay mucha más oferta que demanda, la subida no sería tan importante probablemente. Mañana, por cierto, se reúne la OPEP, que iba a anunciar ya estaba previsto un aumento de la producción y probablemente este incremento será mayor después de estos ataques. Gracias, Jordi. Vamos a cerrar esta edición especial de Hora 14 con Arantxa González Laya, exministra de Exteriores española, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Gracias por la espera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La tensión, incluso los ataques y los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Israel con Irán han sido una constante, pero en su opinión, ¿estamos ante un punto de inflexión? ¿Se ha dado un salto cualitativo a la guerra abierta en la zona? Bueno, yo creo que sí, que esto es un salto muy cualitativo que tiene el potencial de extenderse a toda la región. No olvidemos que en esta región, en estos momentos, hay también otro conflicto abierto entre Pakistán y Afganistán. No olvidemos que esta es una región importante para la economía internacional. Hablábamos hace un momento del 20% del petróleo que atraviesa el estrecho de Hormuz. Luego tiene un potencial de consecuencias muy importantes a nivel global, no solamente para la región, a nivel global. Es evidente que la estrategia geopolítica de la administración Trump es difícil de interpretar, pero ¿cree que Washington ha medido suficientemente el riesgo?
Bueno, yo creo que es poco claro qué es lo que quiere Estados Unidos porque se mezclan tres planos. El plano de acabar con la amenaza nuclear iraní, pero ahí el mediador internacional que estaba mediando entre Estados Unidos e Irán nos dice que estaban cercanos a un acuerdo. Hay otro plano que es el de acabar con un régimen teocrático, un régimen odioso. Pero todos sabemos que todas las intervenciones para acabar con regímenes en el pasado, desde Irán a Afganistán o Libia, no han acabado bien. Y hay un tercer elemento que tampoco está, que también hay que poner sobre la mesa, que es el interés personal de dos líderes, el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro israelí, que dentro de poco tienen procesos electorales y quieren presentarse ante sus electores demostrando una capacidad de acción y presentándose como victoriosos. Esto es todo lo que hay detrás, poco claro de momento cuál de ellos es el que importa y cuál de ellos va a salir bien. Y la última que le hago, que nos quedan 30-40 segundos, ¿qué debe hacer Europa y España ante esta escalada evidente del conflicto? Bueno, yo creo que pedir la desescalada, pedir la negociación y pedir la contención, dado el impacto sistémico que una intervención de este tipo puede tener también sobre la Unión Europea. Tenemos que ser la voz responsable que hable de derecho internacional no como ingenuidad, sino como interés bien entendido, que es lo que es el derecho internacional. Arantxa González Laya, exministra de Exteriores española, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, muchas gracias por la espera y por habernos acompañado en esta edición especial de Hora 14. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí llegamos de momento, pero la cadena SER va a estar actualizándoles en cadenaser.com y a lo largo de la tarde en la antena de la SER todas las novedades que hay ahora mismo en Oriente Próximo, con nuestro enviado especial en Teherán, con Pablo Morán y con todos los compañeros de la sección de internacional y de informativos. De todas maneras tienen en digital todo actualizado y a lo largo de Carrusel actualizaremos esa situación debido al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a primera hora de la mañana. Tengan buena tarde, adiós. Hora 14.